Continuamos aquí en Empresa 360. Bueno, queremos recordar a la audiencia que se pueden justamente bajar la aplicación de Radio Perfil y que las consultas obviamente lo pueden enviar por mail a 360@empresas360.com.ar y bueno, las iremos respondiendo justamente, que nos van llegando por esa vía y bueno, realmente para nosotros es un placer que nos vayan haciendo ese tipo de preguntas y un placer también contestarlos. Bueno, justamente esta semana y ya hace 2 semanas vamos viendo una cierta inestabilidad en el tipo de cambio, en las tasas de interés de Argentina que han subido muchísimo y bueno, viendo que la situación macroeconómica puede tener cierto tipo de perspectiva, que realmente necesitamos un especialista para que nos comente sobre las principales causas o las principales situaciones que tenemos que tener en cuenta en los próximos días. Para eso hemos convocado a Fabio Rodríguez, economista, socio de MIR. Fabio, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, primero ante todo, agradecidísimo de estar con nosotros y aportarnos tu valiosa información como costumbre. Bueno, ¿cómo evaluás toda esta situación actual entre tipos de cambio que vemos que puede estar volátil, que el gobierno interviene, el Tesoro, el tema de las tasas de interés, que vimos cierta situación de movimiento en los últimos días? ¿Qué factores considerás que son los principales que pueden estar influyendo en este momento sobre estas dos variables? Bueno, sin duda esto precipitó un poco, yo diría ya por mediados de julio, ¿no? Cuando el gobierno decide digamos, rescate o liberalización del EFI, que es un instrumento que tenían los bancos en el Banco Central y larga un montón de liquidez que empieza a presionar al dólar, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí se asusta, casi se acuerdan que se iba al techo de la banda el dólar, ahí se asusta y sobre reacciona al revés, empezando a aplicar un torniquete monetario muy, muy duro, muy contractivo, que incluía y incluye una fortísima suba de la tasa de interés. Hoy estamos en niveles de 70-80% para un adelanto en cuenta corriente de una empresa. Claro. Incluye una suba de los encajes, que fueron 5 subas consecutivas. Empezó a intervenir fuertemente en los mercados de futuros y ahora la novedad es que empezó a intervenir también en el mercado de spot. Esto un poco configura una situación donde no llega como quería el gobierno a un acto eleccionario, que tiene también su importancia e influye en esta incertidumbre y volatilidad, porque si bien apostó todas las fichas a tener la inflación controlada en torno a 2%, y eso lo logra, porque agosto va a ratificar un poco eso, bueno, el resto de las frentes vienen muy tensionados, llega con la actividad parada y que va a empezar, yo creo que a caer, con las tasas que mencionábamos, el crédito que empezó también a menguar, los ingresos, que digamos la situación del bolsillo que está complicada, y un mercado, como decías vos, Juan, mercado cambiario tensionado, donde hay muchas especulaciones sobre qué puede pasar y cómo se puede seguir por la presión propia que está teniendo el dólar y la reacción que está teniendo el gobierno frente a esta presión. Claro, seguro. Y justamente lo que estábamos viendo es que todas estas medidas del Banco Central tienen justamente efecto sobre el tipo de cambio. ¿Cómo viste esta instrumentación justamente? ¿Fue razonable o por ahí se puede haber hecho de otra manera? Bueno, uno, cuando el gobierno está cercano a una elección y le viene el peor momento, en el sentido que las variables se le empiezan a descontrolar un poco, porque esto no era la situación previa a julio, claramente, como se diría en la calle, tira toda la carne en el asador en cuanto al pragmatismo de cómo lo para. Ahora, se metió en un sinnúmero de intervencionismos desprolijos, yo creo muy desprolijos, que bueno, tiene daños colaterales sobre otras situaciones, fundamentalmente el crédito y la actividad es la que está pagando esta consecuencia de estas medidas descoordinadas. Acá el origen, Juan, es que no se coordinó con los bancos la sustitución de este mecanismo de liquidez. Los bancos tenían todos los días una ventanilla donde su liquidez excedente la ponían al 29%, muy sencillito. Claro. Y se pretendió migrar todo eso a letra del Tesoro, donde los bancos no están confortables porque no es el mismo instrumento. Bueno,
Y ahí seguimos navegando en una confusión y descoordinación de la que todavía no salimos. A eso se agregó, hay que decirlo, como se dice también, la política cisnes negros, ¿no? Vino un agosto muy complicado, ¿no? Con el Congreso sacando leyes que comprometían lo fiscal, con el tema de crisis política por otros temas. Pero bueno, digo, me parece que no es la situación ideal donde un gobierno dice cómo llego a votar, ¿no? Donde generalmente pensaba que su plan iba un poco más estabilizado, ¿no? Claro. Estamos hablando con Fabio Rodríguez, economista socio de MR. Y desde el punto de vista de lo que es materia de política fiscal, ¿cómo ves cuáles serían los desafíos, cuáles son las metas así más urgentes que debería cumplir el gobierno? Ahí tiene un activo, claramente, junto con la inflación, que la regla del superávit primario es como la viga maestra, ¿no? del programa, ¿no? Ahora, bueno, ahí la amenaza puede ser básicamente dos, ¿no? Que la actividad empiece en un sendero de descenso, ahora está estancada, por decirlo, ¿no? El nivel de junio es el mismo que el de diciembre, prácticamente. Hubo unos serruchitos en el medio, pero es un año muy diferente al anterior cuando la economía rebotó mucho. Ahora, eso puede comprometer el dinamismo de la recaudación, pero también el gobierno ha mostrado que cuando eso pasa reacciona muy rápido y corta el gasto. ¿Sí? Entonces ahí hay tranquilidad, yo diría, le creen al gobierno. El otro tema que lo puede complicar es lo que se llama superávit financiero, que es después de pagar intereses. ¿Por qué? Porque la carga de intereses está aumentando muchísimo producto de estas tasas de interés. Claro. ¿Sí? El gobierno pasó de colocar sus instrumentos de deuda al 30 y pico por ciento a colocarlos al 60, 70, ahora están en el 50 y pico. O sea, hay una duplicación de la tasa de interés, ¿sí? Eso tiene que ser transitorio, tanto para los bancos, para la familia, para las empresas o para el Estado, porque si no, no aguanta, ninguna economía aguanta tasas de interés de esta magnitud. Me parece que eso es algo que vamos a tener que empezar a ver a partir de las próximas semanas, los replanteos en esa situación. Y la ecuación tasa-dólar que estamos ahora, porque en Argentina tenemos muy probado que el mecanismo de la tasa de interés no es eficiente para pisar el dólar, ¿sí? Claro. No es eficiente. Te puede servir unas semanas antes de un hecho electoral, como es ahora, una urgencia, un apuro, pero no como un mecanismo, un instrumento para estabilizar el dólar adentro de las bandas. Para eso se necesitan reservas, que es lo que el gobierno no quiso acumular luego de firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y eso también va a ser un replanteo de las próximas semanas, meses, ¿no? Sí, seguro. Además que hubo una gran erogación de los fondos del Tesoro en cuanto a dólares en los últimos meses. O sea, la salida, de acuerdo a la información que tenemos, ha sido cuantiosas por diversos temas, pero realmente se ha frenado el ingreso de dólares por exportación después de julio y las erogaciones han continuado. Así que bueno. Exactamente, porque te coincidió, cerró el periodo de liquidación de agrodólares y vino julio donde se paga un cupón de una deuda externa que son 4.800 millones de dólares de bonos globales y locales. Bueno, justo coincidiendo también con el periodo de entrada a lo preelectoral, donde siempre en Argentina se dolarizan carteras. Y vaya si pasó que en julio los privados compraron 5.400 millones de dólares. No fue y van acumulando 14.000 millones de dólares de formación de activos, que es lo que se llama compra de billetes o de divisas, desde la apertura del cepo. Claro, ¿sí? Ha sido muy significativo. Fabio, realmente muy interesante tu punto de vista y bueno, gracias por tu participación. Y yo creo que post elecciones te tenemos que convocar nuevamente, porque realmente seguramente va a haber novedad del ámbito económico. Y bueno, nada mejor que una opinión tan calificada como la tuya para tener gusto. Van a ser semanas movidas, sin duda. Movidas, seguro. Así que agradecidísimo, bueno, y estamos en contacto. A ustedes.